me parece particularmente interesante, ya lo ha dicho antes el secretario autonómico, ¿no?, el hablar de esa intrahistoria, de este reverso de la historia del arte, que es desde luego muy importante para el coleccionismo. Lo es también para la conservación del patrimonio artístico, que es mi oficio, ¿no?, y lo es, en último término, para la adecuada clasificación de los materiales de la historia del arte, que es lo que a todos nos interesa también aquí. Bien, yo voy a dar únicamente unas breves pinceladas del caso valenciano, ya que están ustedes aquí, ya hay mucha gente de fuera, pues la brevedad que permite el tiempo, con una elemental clasificación de situaciones que permiten que, aunque el caso valenciano pues no sea demasiado amplio, yo creo que está sucediendo las mismas cosas prácticamente en toda Europa en estos momentos, ¿no? Y voy a empezar con una imagen que me parece particularmente importante. Es una imagen del Palacio Real de Valencia, dibujada por Anton van Wingaerten en 1564, creo que es. Es un edificio que no existe, que es derribado en 1810 durante la Afrancesada. Es derribado por los propios valencianos con la excusa de que se podrían haber refugiado ahí las tropas francesas para asediar Valencia. Justamente la semana pasada se presentó la primera monografía rigurosa que se ha escrito sobre el Palacio Real de Valencia. La escribió la profesora Mercedes Gómez Ferrer, la presentó, entre otros, el profesor Garín. El profesor Garín, en el debate posterior, hizo una pregunta muy interesante a la autora sobre el final de este edificio, sobre su derribo. No voy a seguir comentándolo, pero sí dar mi opinión, y es que es muy extraño que en 1810, en ese momento histórico, se derribe un edificio simbólico como es el Palacio Real, ¿no?, gratuitamente, sin ninguna intención política. Es muy difícil. Yo creo que el derribo de este Palacio Real es nuestra propia toma de la Bastilla, no una toma de la Bastilla con la libertad con el gorro frigio dirigiendo a las masas. Es de una forma más sutil, pero que es la que hace que se rompa con el antiguo régimen. Un edificio que, como indicó la profesora Gómez Ferrer, reúne los 700 años de historia valenciana, que van desde 1200 o desde 1300 hasta 1700 o hasta el 1800, ¿no? Un edificio importantísimo del que se barre absolutamente. No tenemos ninguna imagen del derribo del Palacio Real, pero sí que tenemos otra que me parece significativa, que es el derribo de las murallas de Valencia en 1865. Es una imagen que está tomada de una fotografía que se ve bastante mal, pero que la pondré después. Es de las primeras fotografías que se hacen en Valencia, el derribo de las murallas. Están las autoridades dando discursos, la banda de música, todo el público enardecido y aplaudiendo. Por fin se derriban las murallas de Valencia. Es una imagen que la he traído, entre otras cosas, porque marca el cambio de intereses, el cambio de valores rapidísimo que se produce en toda esta época y que llega a nosotros. Esta multitud enardecida aplaudiendo el derribo de las murallas es justamente lo contrario de lo que está sucediendo ahora. Un pequeño resto enterrado de una muralla ahora es una cosa que se ve con veneración, ¿no? En estos momentos se ve como una liberación. Y bien, podemos pensar también, puestos a poner marco histórico, que 1865 pues es también la época que el barón Haussmann está transformando todo el tejido histórico de París y modernizándolo, por así decir. Aquí se ve la fotografía del derribo también. Bien, esta dispersión del tesoro artístico que se produce con la desamortización, que se produce con la modernidad, con el cambio de régimen, no puede clasificarse, si queremos, lo he clasificado yo en tres tipos: los edificios en los cuales pues se conserva el edificio,
el continente y se conserva el contenido. Aquellos que solamente, es el segundo caso, solamente se conserva el continente, como este edificio en el que estamos, y el contenido, todo el arte mueble ha sido dispersado, y aquellos en los cuales también se ha dispersado la arquitectura. Bien, del primero, aunque no lo parezca, existen algunos ejemplos. Aquí en Valencia hay dos extraordinarios. Uno es el Real Colegio del Corpus Christi, el Patriarca, que se conserva intacto desde su construcción en el siglo XVI. Hay un convento, el convento de Clarisas de la Trinidad, fundado a mediados del siglo XV por la reina María de Castilla, la esposa del rey Alfonso el Magnánimo, y que se conserva también intacto. Quedan 4 monjas, son casos extremos. En el caso de la Trinidad, pues hay que rezar para que no se muera ninguna de estas 4 monjas, porque el día que se mueran, evidentemente, pues desaparecerán 550 años de historia en los cuales se puede visualizar exactamente cómo se conserva este edificio, transformado en universidad, en centro, entre comillas, cultural. Se llenará de fotocopiadoras, se llenará de ordenadores, habrá que cambiar los pisos, poner ascensores, adecuarlo a los baños a la gente, etcétera, y pasará a ser otro edificio, evidentemente. Bien, el segundo tipo de edificios que yo les decía son aquellos que se conserva el continente. Este es un magnífico ejemplo, ya lo ha comentado el profesor Garín. Incluso la iglesia nunca ha cambiado de uso, la iglesia está todavía abierta al culto, tiene una legibilidad bastante notable este edificio, y del cual pues no conservamos absolutamente ninguna parte de patrimonio mueble que esté, ningún cuadro que esté colgado en su sitio. Como este edificio, pues en Valencia hay relativamente algunos. Está, por ejemplo, el antiguo convento de Jerónimos, monasterio de Jerónimos de San Miguel de los Reyes, ahora adecuado como biblioteca valenciana. Está la antigua Cartuja de Portaceli, que fue desamortizada y que luego en los años 50 volvió a ser Cartuja de Portaceli. Todo el patrimonio mueble está en el Museo de Bellas Artes o en otros museos, pero el edificio se conserva perfectamente. O el antiguo convento de Santo Domingo, una muestra extraordinaria de la arquitectura medieval valenciana, que se conserva intacto, salvo parte de la iglesia, que desapareció, pasó a ser Capitanía General y ahora es cuartel. Bien, de estos edificios, yo creo que sí que hay de este tipo de edificios, para su adecuada conservación, yo creo que sí que vale la pena decir alguna cosa, y es que el uso la función debe adecuarse al edificio y no el edificio adecuarse a la función. Yo he traído solamente unas imágenes de 2 edificios de este tipo menos conocidos. Uno es el del convento de San Jerónimo de Cotalba, que está cerca de Gandía. Este edificio pasó, con la desamortización, a ser casa de verano de una familia importantísima valenciana, la familia Trenor, que lo ha conservado intacto, dándole ese tono doméstico con las macetas que vemos, al fondo con la mecedora. Es una casa de verano y que seguramente tampoco se diferencia demasiado del aspecto que tenía el edificio en la época en el cual vivían los jerónimos. El edificio es fundado por la primera dinastía de los duques de Gandía en el siglo XIV, y después es ocupado por los segundos duques de Gandía, que son los Borja, en el siglo XV y en el siglo XVI. Bien, el edificio, ya he dicho, que está prácticamente intacto, y bien, pues todos estos edificios tienen una presión enorme cuando pertenecen a particulares para que sean edificios públicos. Estos edificios convertidos en edificios públicos, como he dicho antes, pues acaban convirtiéndose con baños adecuados, con ascensores, con nuevos pavimentos, con fotocopiadoras, etcétera, en otros edificios que
que ya no son los iniciales. El buscarles una función adecuada me parece importantísimo. Este es otro palacio, también con presiones para pasar a ser edificio público, que no siempre el que sea edificio público quiere decir mejor conservación. Este es el Palacio de los Marqueses de Benicarló, en Benicarló, que ha sido recientemente vendido a otro particular que lo quiere adecuar para un restaurante, un edificio con la mejor cocina de cerámica valenciana, sin ninguna duda, que hay en todo territorio valenciano, ¿no? Bien, pero creo que el tercer tipo de ejemplos es el más interesante y es aquellos en los que las piezas arquitectónicas han sido dispersadas también. Y creo que esto se puede ver desde dos puntos de vista, o bien desde el punto de vista del lugar donde estaban estas piezas arquitectónicas o desde el punto de vista donde han ido a parar. Voy a poner 4 ejemplos diferentes del primer caso, ¿no? Porque se producen muchas situaciones y yo creo que hay que actuar no siempre de la misma forma en el primer caso, en este caso de los edificios que han sido dispersados. El primer ejemplo que voy a poner muy rápidamente, todos ellos, es el del monasterio de Santa María de Benifassà. Está en el norte de la provincia de Castellón, lindando ya con Cataluña y con Aragón. Es un monasterio fundado tras la conquista cristiana inmediatamente. En 1260 está ya en construcción, el edificio es desamortizado, sufre muchísimo durante las guerras carlistas. El edificio queda completamente abandonado, está en un sitio muy agreste. Las poblaciones vecinas, que justamente han sido las granjas de este monasterio en la época de su fundación, van recogiendo todas las piedras y con 2 pandas del claustro se construye el campanario de una iglesia vecina, con el techo, un techo del siglo XIII, que no sabemos exactamente dónde estaba, se construye el techo de otra iglesia vecina. Un retablo de piedra importantísimo, atribuido al maestro de San Mateo, se distribuye entre los museos de Burriana y de Tortosa actualmente. Hay una ventana también del siglo XV en un palacio de Benicarló. Una de las tablas del retablo mayor ha sido identificada ahora en el Museo del Prado, etcétera. Esta es una imagen de cómo estaba el edificio hacia 1900, cuando el director de la Academia de San Carlos, Luis Tramolleres, va a visitar el edificio en 1917, puede hacer fotografías de la sala capitular llena de ovejas, ¿no? Estos son el aspecto de ruina que tenía el Palacio del Abad. Este es la cabecera de la iglesia, también a principios del siglo XX. Y bien, en 1960 el edificio lo compra la Diputación de Castellón y se instala allí la única cartuja femenina que hay en España. Saben que una cartuja tiene una distribución muy diferente de un monasterio cisterciense. El edificio está muy bien construido, se parece mucho al original, del cual quedaban planos, pero no es el original. O sea, quedan partes del original, pero quedan también muchas partes del original que están en los pueblos vecinos. Bien, la idea, esto es una de las piezas del retablo de piedra que les comentaba antes. Y esta es la tabla que ha sido identificada, una tabla de Guillem Ferrer y que se custodia ahora en el Museo del Prado. Bien, con todo este panorama en el cual hay una imposible vuelta de las piezas originales, por supuesto, al edificio, no ya, por supuesto, del arte mueble, sino del arte inmueble, que ahora está transformado en otros edificios, en otros lugares cercanos. La idea del Servicio de Patrimonio ha sido no crear un centro de interpretación en el propio monasterio, que además, al ser una cartuja, es de más difícil acceso, sino en uno de los pueblos vecinos, aquel donde se conserva el techo del siglo XIII, al lado de donde está el campanario, que en realidad es el claustro, donde hay toda una serie de pinturas, de cuadros, de objetos del propio edificio. Es decir, el propio edificio casi hay que verlo desde otro lugar del
propio edificio, interpretarlo, entenderlo y ordenar todo su pasado. Voy a poner ahora otro ejemplo extremo, más extremo que el anterior, es el Palacio de Mosén-Soreil, un edificio de Valencia, un palacio construido fundamentalmente a finales del siglo XV, que tiene una enorme importancia. Ahora se está realizando una tesis doctoral sobre este edificio desaparecido. El edificio sufre un incendio en 1878, el edificio era ya conocido, gracias a todos los dibujos anteriores sabemos exactamente cómo era. Aquí vemos cómo aparece en la prensa de la época el edificio incendiándose. Se aprovecha el incendio para venderlo, para acabar de desmontarlo y venderlo. Estos son dibujos que quedan anteriores al incendio. Bien, esta es la portada principal, es una portada que se ha atribuido a Francesc Baldomar, un importante arquitecto de la Valencia del siglo XV, está en Esviaje. Bien, pues esta portada es desmontada, pasa al negocio de antigüedades, del negocio de antigüedades acaba ya en 1920 en Reggio Emilia, en la Galería Parmigiani. La portada de la capilla está actualmente en el Museo del Louvre, en la parte correspondiente a escultura medieval. Hay otra portada que está en el Museo de Manises, cerca de Valencia, y que da acceso al lugar donde está la fotocopiadora, ¿no? Bien, ¿qué se puede hacer con un edificio? El edificio, además, por no quedar, estaba muy cerca de aquí. Se cambia incluso el trazado urbano, se construye encima un mercadillo. Bien, pues lo que hicimos hace unos años, también desde el Servicio de Patrimonio y con un proyecto europeo, hacer una página web que permitió, además con una recreación, que yo creo que estaba bastante bien hecha, la gente que lo hizo un trabajo estupendo, ¿no? Y que permite entender cómo era este edificio. Es una lástima, y yo creo que se debería de hacer en el lugar donde estuvo, o una maqueta de bronce, cualquier tipo de cosa que permitiera recordar la memoria urbana del edificio que estuvo allí. Bien, otro ejemplo, también extremo, peculiar, no exactamente igual. ¿Cuánto? 5, vale, pues iré muy rápido. Bueno, no exactamente igual que el anterior. No exactamente igual que el anterior, es este del Palacio de Oliva, una historia absolutamente novelesca, un arquitecto, anticuario, Gil Fischer, danés, se dedica a comprar partes del edificio cuando lo conoce, empieza a llevárselo a Copenhague, tiene la intención de fundar un museo español, se trae a unos arquitectos como Wilhelm Laudsen, que llegan a ser importantísimos en su época en Dinamarca, para que lo dibujen. El edificio, en 1920 las autoridades españolas lo declaran monumento histórico artístico, con lo cual ya no se pueden seguir exportando piezas. El resultado es que al final hay piezas en Copenhague, hay piezas en Nueva York que las compra la Hispanic Society, y hay piezas en Oliva. Bien, lo que se está haciendo ahora es recomponiendo, este es el proyecto del Museo Español que no se llega a realizar en Copenhague. El resultado es que hay piezas en 3 lugares y que, bueno, pues desde Oliva, con una gran imaginación, están intentando poner en contacto estos 3 sitios, Copenhague, Nueva York y Oliva, con unas reconstrucciones que a la vez se pueden exhibir en los 3 sitios. Situaciones más tradicionales son las que vemos aquí, que es la antigua Cartuja de Valdecristo, en Castellón. La veíamos en su situación antigua, un dibujo antiguo, su situación actual. Desde hace unos años pues han comprado todo el territorio que quedó abandonado con la desamortización, y se está recomponiendo con motivo de hacer una especie de ruina visitable a tipo inglés. Es lo mismo que se está haciendo en el monasterio de la Valldigna, más al sur de Valencia. Aquí vemos el claustro del abad, tal como estaba a principios de siglo y tal como está ahora.
Solamente cabe decir que entre un caso y el otro, pues este claustro fue a Madrid, volvió, etcétera, con gran esfuerzo y con gran complicación. Pero bien, yo quería acabar, y con esto deben ser los 3 minutos que me quedan, con la otra situación que es cómo se pueden ver, cómo se puede recomponer la historia de estas piezas desde el lugar al que han llegado. Bien, esta imagen que están viendo aquí es muy interesante, o es particularmente interesante para los que estamos aquí, porque esto que están viendo es el claustro renacentista, que es el que está aquí al lado, tal como estaba a principios de siglo, cuando esto era el Museo de Bellas Artes, y ahí vemos todo un lapidario enorme que había ido recogiendo, tal como ha dicho el profesor Garín, pues como había ido recogiendo el museo, la comisión, la academia, etcétera, ¿no? Esto luego pues ha ido pasando a otros lugares, al Museo de San Pío V. Hay piezas importantísimas como esta piedra angular de la antigua casa de la ciudad de Valencia, que es una piedra romana que habla de los Valentini, de los valencianos, ya es una piedra romana, y que los jurados de la ciudad en 1380 la utilizan para casa angular de la ciudad, poniéndola en una parte con letra gótica sus nombres y en la otra con letra romana, que es una lápida romana, la de los nombres de los valencianos del siglo I, como queriendo hacerse descendientes de los anteriores, ¿no? Está también el rosetón de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, el auténtico, el que hay ahora en la catedral es una copia. Está esta clave, por ejemplo, que es la Torre de los Ángeles del Palacio Real, una de las pocas cosas que quedan del Palacio Real, construida por Pedro el Ceremonioso. Quedan muchas más piezas distribuidas por jardines y queda, por supuesto, ya tal como se ha indicado, el Palacio del Embajador Vic, el patio que estuvo primero aquí y que luego pasa al actual Museo de Bellas Artes. Sin embargo, yo quisiera hacer notar que la sensibilidad que existe por el patrimonio mueble no existe no ya en Valencia, sino creo que en ningún sitio, por los restos arquitectónicos. Los restos arquitectónicos se almacenan como lapidarios, pero no hay nunca o casi nunca intención de musearlos para hacerlos inteligibles. Una piedra, un cuadro en sí mismo tiene un valor propio, pero un resto arqueológico, aunque sea de este tipo, de una piedra, aunque sea una piedra angular de un edificio o una clave, si no ves las dimensiones que tiene o no pueden o no te hacen entender las dimensiones que tiene ese edificio, las características que lo tenía, yo creo que no acaba de entenderse. Creo que con los métodos que hay actualmente de 3D, de visualizar las formas de otra forma que permite la tecnología actual, es mucho más fácil acceder a la arquitectura o todas estas piezas arquitectónicas deberían ser museadas de otra forma, hacerlas inteligibles. Incluso el patio del Embajador Vic, que está fantásticamente expuesto en el Museo de Bellas Artes, parece una sala más de un edificio, del mismo edificio. O sea, debería uno saber que aquello es una pieza que ha sido trasladada, ¿no? Bien, intentando romper esta lanza por la sensibilidad, por las piezas arquitectónicas, yo ya no digo nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha dejado. Sí. Trabajamos generalmente más los bienes muebles, también son más agradecidos que los fragmentos arquitectónicos, que son más difíciles de encuadrar en su contexto. Yo me voy a referir a un aspecto episódico de la exposición, pero me parece relevante, por eso me referiré a él. La documentación gráfica que manejamos cuando recomponemos el pasado, pues se apoya muchas veces en la fotografía, efectivamente. Ya he presentado usted ahí un testimonio fotográfico del año 65 de la demolición de las murallas.
Yo creo que los autores de esa fotografía deben ser García y Cebrián, probablemente, porque es que, además, es un material fundamental este repertorio gráfico y estas iniciativas de fotografiar monumentos en esos años, cuando en el 39 Daguerre había presentado en París su invento. Por tanto, estamos hablando de 20 años después y aquí en Valencia ya están trabajando unos cuantos pioneros que nos vienen estupendamente para ir rastreando todos estos materiales, todas estas obras de arte. Y en esta ocasión han mostrado efectivamente ese proceso. García es el suegro de Joaquín Sorolla e instala su galería de cristales junto con Cebrián, en ese momento, en el 62, 3 años antes, en el Huerto de los Sastres, y ahí eran aguerridos y pioneros del todo, porque técnicamente incluso no estaba depurado el sistema de trabajo. Y nos ofrecen un tipo, supongo que son ellos los autores, porque había muy poca gente trabajando en ese momento en Valencia este tipo de cosas. Pero bueno, mencionar la relevancia de este tipo de testimonios y localizarlos. El archivo de estos fotógrafos es una clave y está muy disperso. En el caso de García está en el Museo Sorolla, pero lo relativo más a la relación familiar. Pero en el Palacio Real de Madrid hay magníficas reproducciones de él que obsequiaba a la Casa Real, por tanto, sobre todo de tipo industrial. Y claro, y en Valencia hay unos materiales también estupendos. Esa era la referencia que quería hacer. Gracias. Pues me parece interesantísimo, sí, porque yo no sabía de quién era la fotografía, ¿no? Y es posible que haya alguna otra cosa más interesante, claro, si existe esto. ¿Una pregunta más? Yo le quería hacer dos preguntas puntuales. La primera es, si conocemos los agentes que ponen en contacto Valencia con Dinamarca. Sí, si conocemos, sí. Porque conocemos otros casos estudiados por María José Martínez Ruiz, por el profesor Merino de Cáceres, por Dimitra Budgú, de que, por ejemplo, un personaje que corre por la península es Bain, ¿no? Y en este sentido le quería preguntar si conocemos los agentes. Sí, fundamentalmente es Egil Fischer. Y este es el que se trae a un grupo de arquitectos, que son los que dibujan el Palacio de Oliva. Hay una colección de dibujos increíble, ¿no? Son unos fantásticos dibujantes, ¿no? Y bueno, o sea, la documentación se conserva toda, o sea, se ha ido recopilando, porque lo que sí que hace Egil Fischer es donar todos sus papeles al museo. Él se arruina, o sea, haciendo la compra, cuando luego no lo puede exportar a Nueva York, a Dinamarca, o sea, porque se lo prohíben las... Es que lo he contado muy a prisa, pero es una novela auténtica, ¿no? O sea, se podría hacer una película con esta historia, ¿no? Y la verdad es que existe mucha documentación. Cuando hicimos el primer catálogo de monumentos de la Comunidad Valenciana en el año 83, el edificio, que ya estaba catalogado desde los años 20 como monumento histórico-artístico, desde el Servicio de Patrimonio íbamos a descatalogarlo porque pensábamos que no quedaba absolutamente nada, ¿no? Luego, o sea, yendo allí, o sea, pues vimos que quedaba algún resto y luego nos enteramos de toda esta historia, porque era una historia que se ha ido recomponiendo en los últimos años, ¿no? Y bien, pues ahora en la misma población de Oliva tiene un interés especial, el Ayuntamiento está comprando todos los restos de las casas. La idea, evidentemente, no es reconstruir el castillo-palacio, que no tiene sentido, pero sí, pues con imaginación, reconstruir alguna parte o recomponer alguna parte. Y bueno, pues ahora es lo que estaba diciendo, o sea, es tan fácil hacer un 3D, tan fácil hacer una película, tan fácil hacer un centro de interpretación y que además esté en contacto con Copenhague y con Nueva York, con lo cual, o sea, es una ventaja para Oliva, para Nueva York y para Copenhague el que el edificio se haya dispersado. O sea, hasta cierto punto yo creo que en estos casos hay que pensar a veces que es una bendición que el edificio pues haya saltado por los aires, ¿no? Sí, y la segunda pregunta, así muy puntual y rápida, es, ante este caso de bienes patrimoniales que se van del país, la prensa, o sea, ¿hay una opinión pública sensible ante estos hechos o es silente o no dice nada? O sea, no queda reflejado ni en la prensa ni en la crítica, o sea, ¿la opinión pública es muda o...? En aquella época sí. Bueno, no lo sé, o sea, yo me he desayunado hoy y lo digo directamente mientras estaba tomando café con leche y puesto en la televisión y estaban hablando de Palamos, ¿no? O sea, dice, bueno, pues en los años 50 o 60 pues nadie dijo nada, ¿no? Ahora es noticia, o sea, que es que no puedes poner la televisión sin oírlo, ¿no? Sí. Perdón.
Si en los años 50 nadie dijo nada, no era porque no hubiera sensibilidad, sino porque no se podía. Es que yo creo que corren siempre dos corrientes. Cuando veo estas cosas, sobre todo con arquitectura, veo dos corrientes paralelas. Una de ciertos intereses y otras de algunos que de una manera idealista están... Claro que salen cosas en la prensa, y hay en la prensa de esa época un artículo que yo recogí además diciendo: hay aquí un inglés que si se le deja se va a llevar piedra a piedra la Alhambra de Granada. Y por otro lado están haciendo demoliciones o se están haciendo traslados. Con respecto a la fotografía con la que hoy, esta mañana, nos hemos despertado todos y hemos visto en la portada de un periódico la fotografía de ese claustro, pues seguro que hay quien lo aprueba, y quien dice que estupendo que se haya comprado ese señor y tal, y otros dirán que qué barbaridad, y como un claustro puede estar ahora en Madrid en un jardín, ahora en no sé dónde, etcétera. Las murallas, la demolición de las murallas, tampoco es general en el 19 la idea de que demoler murallas es progreso. Es una de las corrientes, evidentemente, pero también hay otros que defienden historia. Mientras se está demoliendo la muralla de Valencia o mientras se está demoliendo la muralla de Cádiz, que le ponen además un monumento al demoledor de las murallas, porque es el progreso, el que hace el progreso de la ciudad, el alcalde y tal, y tiene un monumento dedicado allí donde están allí demoliendo la muralla. Al mismo tiempo hay la defensa de las murallas de Tarifa, que está el expediente y toda la historia en la Academia de la Historia, diciendo: esta muralla es historia, esta no se puede tocar, esta no sé qué, y esa se salva porque hay un debate en sentido contrario. O sea que, y otras no se demuelen porque están allí olvidadas y no tienen, porque las de Lugo hoy son patrimonio de la humanidad, pero no las demolieron porque no pudieron. Entonces ahí otra cosa, y paralelamente, y me llama mucho la atención, al tiempo que se están haciendo demoliciones de claustros, traslados de claustros a Estados Unidos, derribando murallas, etcétera, etcétera, se pone en marcha el mayor movimiento de documentación de la arquitectura que ha tenido España nunca, monumentos arquitectónicos en España, dibujando todos los arquitectos, todo lo más señero de la arquitectura, bajo los auspicios de la reina y tal, con lo cual uno dice: ¿aquí qué está pasando? Bueno, yo creo que de todas formas el sistema de valores está cambiando incluso ahora. ¿Alguna otra cuestión?